En honor al tiempo, digamos, vamos a pasar a la última presentación. La idea es mostrar un poquito nuestra experiencia y después vamos a hacer una discusión final. Así que les pido por favor que si tienen consultas y demás las dejen también en el chat. Así podemos responderla en la discusión final. Eh, a ver, estuvimos mencionando mucho el término PERT para los no conocidos, viendo la variabilidad de la audiencia. Son equipos de respuesta al tromboembolismo pulmonar. La idea es mostrarle un poco nuestra experiencia en esta última presentación. El concepto de PERT, digamos, nace ya hace unos años en Estados Unidos y como mostró Pablo, digamos, es algo bastante fácil de armar. Digamos, nosotros por lo menos tenemos un grupo de WhatsApp con los distintos actores involucrados en los diferentes servicios y se discute en vivo, a diferencia por ahí de otros equipos de trabajo como el Heart Team o demás, se discute en el momento digamos, cuál es la conducta terapéutica ideal para cada paciente individual. ¿Sí? Esto, como yo les decía, nació en el Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos y se extendió rápidamente en Estados Unidos y en el mundo. Y hoy ya, digamos, hay una recomendación incluso de las guías europeas de hace unos años que uno debería organizar este tipo de unidades para optimizar el pronóstico de los pacientes. Hay distintas publicaciones individuales de los efectos del armado de estas unidades de TEP. Acá les traigo simplemente a modo de resumen un metaanálisis con más de 8.000, con casi 8.000 pacientes, digamos, donde se comparó la evolución post y pre el armado de unidades de TEP. Y justamente esta formación de equipos aumentó notablemente, digamos, la indicación de terapias avanzadas y sobre todo terapias de reperfusión. Disminuyó la indicación de filtro vena cava y esto pasó mucho en Estados Unidos porque en realidad la indicación era bastante alarmante y por ahí sin evidencia, entonces se hizo un poco adaptarse a las verdaderas recomendaciones de implante de filtro. Esto lo comento sobre todo porque van a ver los resultados de nuestra corte que fue diferente. Esta, digamos, resolución fue ser un aumento del sangrado, fue igual en la era pre y post-PERT a pesar del aumento de terapias de reperfusión. Y si bien se incluyeron en este grupo de pacientes post-PERT, pacientes digamos, discutidos de mayor riesgo, como intermedio alto riesgo, en casi un 70% versus la mitad de los otros, la mortalidad fue igual e incluso hubo una tendencia a disminuir la mortalidad. Esta situación y, digamos, también la evidencia de que centros de alto volumen, centros especializados, digamos, tienen mejor pronóstico al tratar estos pacientes, hace también lo que por ahí estábamos discutiendo, digamos, que se recomienda el armado de centros regionales especialistas en tromboembolismo pulmonar, donde, digamos, haya una comunicación directa entre el derivante y el receptor y se pueda coordinar el traslado del paciente a un centro por ahí de mayor complejidad. Un poco esto, Claudio, vos lo preguntabas, hoy por hoy no tenemos una respuesta objetiva o irrefutable de cuándo derivar al paciente, pero hay distintos por ahí conceptos o criterios que en este proyecto del PAR Consortium de Estados Unidos habilita o digamos, invita a pensar una derivación, como por ejemplo, y principalmente la necesidad de mayor complejidad, ya sea porque faltan herramientas diagnósticas o de estratificación de riesgo en el centro tratante, si es un paciente que nosotros consideramos que va a ser candidato a terapias avanzadas, si ya es un paciente que tiene contraindicación de la anticoagulación, o alto riesgo de sangrado, donde por ahí digamos, las herramientas que uno tiene en esos centros de menor complejidad son mucho menores, pacientes con comorbilidades severas o que se presenten digamos, de alto riesgo, ¿sí? Lo que hablaba por ahí Rodrigo también, el hecho de la falta de mejoría, digamos, el deterioro clínico a la anticoagulación aislada, desde ya que también escenarios complejos como la presencia de trombos en tránsito, digamos, foramen oval permeable con riesgo de embolia paradojal, o una trombosis venosa profunda extensa, iliocava, ¿sí? Cuando uno tiene un paciente con shock y por ahí no puede establecer si efectivamente es el TEP o no, y digamos, también la incapacidad del centro de tratar potenciales complicaciones de la terapia por trombolíticos y las complicaciones de sangrado. Obviamente que también se postulan, digamos, la preferencia del paciente o, esto sería interesante, pero no aplicable en nuestro medio, un plan regional para optimizar recursos. Es bastante sencillo, lo único que uno necesita es una serie de elementos de conocimiento que se pueden digamos, comentar brevemente digamos, y transmitir por WhatsApp, con datos clínicos del paciente, estados y compartir las imágenes, y eso ya sirve para que nosotros podamos discutir en conjunto con el médico derivante la conducta no solamente al arribo del hospital, sino que durante el traslado. En Estados Unidos esto ya se está haciendo y lo que hicieron desde el PER Consortium fue una entrevista a 25 centros derivantes y receptores de pacientes con TEP, identificaron algunas fortalezas y debilidades a la hora de pensar en la derivación. Fíjense que digamos, como primer lugar, digamos, tanto en fortalezas como debilidades, habla de la comunicación. Hablaba de una gran debilidad en la dificultad de los derivantes por ahí de conseguir
el verdadero contacto del paciente que lo va a recibir para poder hacer la coordinación y para poder discutir estrategias. Otra de las cuestiones que también hablábamos por ahí con Claudio es que no hay una indicación real del traslado o no, sino que es algo subjetivo y que por ahí el criterio médico del derivante, del receptor, puede estar, digamos, puede diverger. Puede haber también demoras en adquirir la información y sobre todo, y acá en nuestro país, probablemente barreras operacionales, barreras administrativas y demás. Y desde ya que va a favor de una correcta derivación cuando hay buena comunicación, cuando hay digamos, identificado, digamos, realmente con quién uno tiene que hablar, y un equipo derivado, digamos, de atención, como por ejemplo nosotros que tenemos nuestro teléfono, que los que trabajan con nosotros lo conocen, digamos, para poder hacer las derivaciones. Estos problemas en los casos que hemos tenido realmente no lo hemos evidenciado. Digamos, quería agradecer también a cada uno de los miembros de nuestra unidad de tromboembolismo pulmonar. Como ven, digamos, somos distintos servicios, tenemos al menos 2 representantes por cada uno de los servicios, con Martín Nájensson en cardiología intervencionista, y bueno, perdón, no los voy a nombrar a cada uno por cuestión de tiempo, pero cada uno de los servicios son un pilar fundamental en la toma de decisiones, tanto aguda como crónica de estos pacientes, y la verdad que para mí es un privilegio y un gusto trabajar con cada uno de ellos. Esta es la unidad de tromboembolismo pulmonar que tenemos, donde no solamente nos abocamos a lo que es la respuesta rápida, sino que digamos, tenemos intención de implementar distintos protocolos institucionales para mejorar digamos, no solamente el pronóstico de los pacientes, sino que la eficiencia operativa. Por eso digamos, hemos armado distintos protocolos institucionales y estamos en planes de armar otros. Y tenemos también un registro de pacientes prospectivo que comenzó ya en el 2017. Estos son algunos de los proyectos, por ejemplo, hematología, con el doctor José Luis Fedele a la cabeza. Son los que llevan adelante un protocolo de manejo ambulatorio de enfermedad trombólica venosa, que la verdad que es muy interesante. Este es nuestro algoritmo diagnóstico que hicimos modificado institucional, donde está incluido la activación de PERT, digamos, tanto en pacientes de alto riesgo como de intermedio alto riesgo. ¿Sí? No me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero desde ya que lo podemos compartir si hay algún interesado el día de mañana. Tenemos también hasta designación de servicio referente, digamos, dependiendo de la complejidad del paciente. Unidad coronaria es nuestro sitio de referencia, pero la terapia intensiva también, sobre todo cuando hay otras patologías que están asociadas y que van a tener un mejor manejo, digamos, en esa unidad. La forma de activarnos es bastante simple cuando se presenta un paciente que reúne estas características, ya sea inestabilidad hemodinámica, que estén estables con compromiso del BDE y biomarcadores, o cualquier otra situación, digamos, que esté ajena a esto, pero que requiera de la discusión. Se presenta al coordinador, se recaba toda la información y se discute en el momento, digamos, por internet. Obviamente, y lo hemos hecho, podemos también incluir pacientes derivados. Estos son algunos ejemplos, digamos, de cómo presentamos al paciente. Este es un paciente interno nuestro, digamos, donde compartimos la historia clínica, las imágenes. Este es un paciente que nos derivó la doctora Albert, digamos, en su momento también, donde podemos resumir digamos, todos los antecedentes que ella nos brindó, los estudios, permitiéndonos ya recepcionar al paciente con una conducta tomada. Nosotros empezamos nuestras actividades el 27 de abril del 21, ya son casi 2 años. En ese entonces en el hospital se trataron 143 pacientes, nosotros discutimos ya 38 pacientes, lo que hace a más o menos 10 activaciones por mes para cada 1000 camas, que es el promedio que el PER Consortium, digamos, pide, digamos, como para pensar en calidad, digamos, de discusiones. ¿Sí? De estos, la mayor parte fueron efectivamente TEP, pero también nos sirvió para descartar TEP cuando había un shock en pacientes que eran por otra causa, y también, digamos, nos sirvió en un caso que, bueno, estamos prontos a resolver, de una trombosis venosa profunda extensa. O sea que fíjense el perfil de pacientes que discutimos en este tiempo en PERT, son en general pacientes de intermedio, alto o alto riesgo. Hemos discutido también algunos que tenían otras características puntuales. Si consideramos la corte global y vemos los pacientes que fueron discutidos en PERT versus no, excluyendo aquellos pacientes que por decisión médica tenían alguna limitación terapéutica, podemos ver que los pacientes discutidos en PERT se presentaban en general con, digamos, mayor complejidad, más taquicárdicos, mayor deterioro del ventrículo derecho, digamos, medido ya sea por dilatación o por caída de su función contráctil, mayor presión pulmonar, más localización central de los trombos. ¿Sí? Eran pacientes de mayor complejidad, mayor riesgo, intermedio alto riesgo o alto riesgo en más del 60% de los casos. Tuvimos un aumento significativo, como habíamos visto antes, de las terapias de reperfusión, casi en un 60%, o sea, tampoco es que reperfundimos a todos, eso lo discutimos también, pero hemos aumentado notablemente la tasa de reperfusión. Y a pesar de que se trata de pacientes más complejos, con presentación de mayor riesgo, la mortalidad en este subgrupo de pacientes es muy baja, del 6,9%, comparable a estos pacientes de menor complejidad. O sea que la verdad que
Estamos tratando pacientes más graves con mayor indicación de terapias de reperfusión y con una baja mortalidad, ¿sí? Esto todo en la internación. Si hablamos específicamente de las terapias de reperfusión, esto también habla un poco de lo que yo mencionaba en la primera charla. Así nos fue, digamos, cuando tratamos solamente al paciente que se presenta ya en shock, versus una evaluación minuciosa por todo el equipo de embolia pulmonar, identificando pacientes de mayor riesgo. Tuvimos una mortalidad cero en este subgrupo de pacientes en comparación con el 60% de pacientes que se presentaron con shock. O sea que así nos fue siguiendo las guías y así nos está yendo siguiendo un criterio individualizado de cada paciente y discutido con distintas disciplinas. Algunos ejemplos, digamos, de nuestra unidad: por ejemplo, una mujer joven, 49 años, TEP submasivo, presentación clínica por ahí de riesgo muy taquicárdica, un índice de shock mayor a 1. Fíjense el compromiso del ventrículo derecho y un trombo cabalgado en la arteria pulmonar. Este es el caso que mostró Pablo, que lo que agrego simplemente es lo que mencionaba él, reducción de las presiones pulmonares a las 24 horas y sobre todo lo que mencionaba previamente, esta paciente estaba con bajo gasto, tenía un índice cardíaco de 2, que mejoró después de la infusión. Este es un caso que hizo Martín, en realidad, si no me equivoco, Martín Nagenson, perdón que me robé el crédito en la presentación de Pablo. Después otra paciente joven, también de 40 años, de vuelta muy taquicárdica, taquipneica, con bastante carga trombótica central bilateral. En este caso también hicimos trombolíticos locales y notablemente, digamos, vemos una mejoría no solo angiográfica, sino que de parámetros clínicos, con una reducción de la presión pulmonar. Otro caso, paciente de 65 años, lo mismo, en este caso parámetro de shock oculto, aumento del ácido láctico. Fíjense cómo a las 48 horas del tratamiento la función ventricular que estaba deprimida se normalizó y también se recuperó la función digamos, la dilatación, volvió a tener diámetros normales. Esto lo sigo pasando, perdón. Acá tenemos otro caso, este nos costó un poquito más la recuperación, un paciente de 70 años que vino, digamos, con parámetros de shock oculto claro, digamos, con marcada dilatación del ventrículo derecho, mucha carga trombótica, mucha congestión hepática y falla renal, que nos hizo discutir. Este fue el paciente derivado por la doctora Albert, tenía un índice cardíaco de 1,7, o sea, fíjense, realmente, digamos, normotenso, es entre paréntesis, porque el paciente estaba gravemente enfermo, con una presión sistólica pulmonar de 70, que después de hacer la terapia con catéteres mejoró a 47 y que a las 96 horas todavía, digamos, tenía algo de dilatación, nos costó un poquito más, pero había mejorado notablemente los síntomas y bueno, el impacto en el ventrículo derecho. Pensando ahora también en métodos de trombectomía, este era un paciente que tenía contraindicación de trombolíticos, también marcado compromiso trombótico central con 2 trombos, a falta de 1, 2 trombos cabalgando la pulmonar, con mucho compromiso de la función del ventrículo derecho. Acá lo que hicimos fue, digamos, tromboaspiración con el catéter de penumbra, que es el que tiene la bomba de vacío. Fíjense el volumen de trombos que pudimos obtener de este caso, con una mejoría inmediata en la sala de hemodinámica de los parámetros hemodinámicos. A las 96 horas ya un BD conservado y a los 3 meses un centello BQ, digamos, sin defectos residuales, o sea que tiene un mínimo riesgo de desarrollo de hipertensión pulmonar trombólica crónica posterior. Y este es un caso también paradigmático, shock, digamos, 50 de sistólica a pesar de noradrenalina, con un eco bedside que nos hizo el diagnóstico, digamos, de TEP. Y, digamos, como tenía contraindicación de líticos porque tenía una cirugía de columna reciente, hicimos también tratamiento endovascular con catéter penumbra, con una mejoría franca también, llegó, digamos, con dosis tóxicas de noradrenalina casi a la sala, mejoró notablemente, inicialmente permitiendo la suspensión de inotrópicos y vasopresores en las 24 horas y ya, digamos, sin contar con oxígeno suplementario a los 2 días. ¿Sí? Este paciente no la ventilamos tampoco. ¿Sí? Así que, en definitiva, como para resumir, tenemos ya 10 casos hechos de trombectomía aspirativa, principalmente con el catéter de tromboaspiración penumbra, pero también hemos hecho casos con dispositivos manuales, en estos casos siempre asociados, como hablaba Rodrigo, por ahí con métodos complementarios, trombolíticos locales. Como contaba Rodrigo también, los dispositivos de trombectomía aspirativa son dispositivos grandes y a pesar de que uno no use trombolíticos puede tener sangrado, entonces es fundamental en ese escenario, digamos, hacer una punción correcta con ultrasonido. Lo hicimos en el 100% de los casos. Los trombolíticos locales, digamos, los catéteres son mucho más chiquitos, pero desde ya que el riesgo está inherente a la medicación, así que también 100% bajo guía ecográfica. En este caso nosotros lo hemos hecho principalmente en forma bilateral con catéteres Fontaine. Hemos hecho algunos casos con Pictel, como comentaba, y nuestra dosis promedio es de más o menos 20 miligramos, que es un quinto de la dosis sistémica, infundida más o menos en 18 horas, y lo hemos complementado algún otro tipo de tratamiento en un tercio de los casos. Tuvimos solamente un caso de sangrado dentro de las 48 horas, que en realidad fue una paciente que entró con una 8 de hemoglobina, que cayó a 7 nomás de hemoglobina y por una cuestión de optimización
digamos, se decidió transfundir, o sea, simplemente cumplió la definición por la necesidad de transfusión, no por los 3 puntos de hemoglobina, ¿sí? Yo solamente un punto. Tuvimos una única complicación de procedimiento, como dijo Pablo, yo tampoco, digamos, no suelo priorizar el angiojet como método de trombectomía, creo que es muy bueno para TDP, pero en TEP tiene incluso un black box warning de FDA, así que no es mi dispositivo de elección y el único procedimiento que tuve, digamos, no nos fue bien, así que es la única complicación que tuvimos. Globalmente, lo mismo que están en los trials lo vemos nosotros, más del 30% de reducción de la presión sistólica pulmonar y de la media pulmonar, mejoría de, digamos, la función ventricular derecha medida por TAPSE, más o menos a 20 días del ecocontrol, ya con el 100% de los pacientes evaluados con eco con función del VD recuperada. Tenemos nosotros 50% de los pacientes con TEP submasivo que en realidad están en bajo gasto, tienen un índice cardíaco de menos de 2,2, o sea que esto es muy importante, hacemos una buena selección también de los pacientes. Fíjense también cómo mejora la función ventricular derecha medida por índice cardíaco post procedimiento, ¿sí? Un índice cardíaco normal de 2,6 de mediano. Así que, por último, para no aburrirlos más, esto también es en el subgrupo de más interés, que en los pacientes de TEP submasivo, cómo nos fue en aquellos que hicimos reperfusión electiva porque creíamos que tenían criterios de riesgo versus siguiendo las guías. Eran pacientes que los que hicimos reperfusión electiva en general eran más jóvenes. Nosotros también pensamos en la edad, digamos, en la expectativa de vida como uno de los criterios a tomar en la toma de decisiones. Y lo que tuvimos es una mortalidad significativamente menor en este subgrupo de pacientes. Vale aclarar que, digamos, este desenlace por ahí también estuvo originado en que este subgrupo de pacientes donde se decidió no reperfundir también eran más añosos, el promedio de edad de los que fallecieron era de más de 80 años y el TEP en realidad no fue la causa de muerte en la mayoría, sino que fue enfermedad oncológica, infecciones y mismo sangrado, tuvo 3 sangrados fatales este grupo, ¿sí? Pero bueno, es notable, digamos, el beneficio, digamos, con menos descompensación hemodinámica, parecería también menos necesidad de días de internación y, digamos, menos sangrados, a pesar de una mayor indicación de terapia de reperfusión. Así que, para no aburrirlos más, concluyendo, creo que, digamos, el desafío de nuevas tecnologías, de pacientes complejos, evidencia científica de moderada calidad y, digamos, ni siquiera uniformidad de las distintas sociedades de cómo estratificar a los pacientes hace necesario y obligatorio la discusión en equipos de respuesta, en equipos multidisciplinarios para tomar una mejor decisión. Yo creo que el tratamiento endovascular llegó para quedarse, para patear el tablero y cambiar la forma de abordar estos pacientes. Y, digamos, nosotros en el hospital, la verdad que estoy muy contento de contar con una unidad que es única en la región, que trabaja día a día para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Agradezco nuevamente a todo el grupo de trabajo, la verdad que se aprende todos los días con ellos, y también agradezco a los distintos auspiciantes para poder desarrollar esta jornada. Así que muchas gracias a todos.